Hola Raúl, bienvenido a la llamada. ¿Qué Ya- tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, creo que mejor que tú. La semana pasada estaba yo enfermo, ahora te toca a ti estar, te he Así pasado el es, resfriado. así es, pero bueno, afortunadamente podemos hablar, podemos estar aquí un ratito con todos ustedes, disfrutando. Creo que los cambios de clima no han ayudado en el mundo a estar correctamente o sanos, pero bueno, aquí estamos. Exacto, yo sigo con la voz un poco, con la tos un poco cogida, pero al menos ya puedo hablar. Me tiré la semana pasada, por eso no publiqué contenido. Me tiré 4 días literalmente sin voz, sin poder hablar, o sea, hablaba en bajito. Pero bueno, eso va bien para recuperarte, para poner el foco en otras cosas y para seguir avanzando. Me han preguntado una de las primeras preguntas que me han hecho, que ya han empezado a bombardear con preguntas. ¿Cuál es el pico de precio de XRP? Y les he dicho lo mismo que decimos siempre, que es que se olviden del precio. Sé que es muy apetecible, incluso yo a veces caigo en la trampa de querer comentar el precio y tal, pero de verdad creo que es mucho más importante que la gente tenga el foco puesto en la utilidad, en si entiendes los mercados que va a sustituir, ¿vale? Si vamos a decir que hay 10 mercados y dependiendo de los mercados que se coma, XRP va a tener un precio u otro. Es decir, si tú entiendes que todos los mercados que puede llegar a sustituir, no vas a hacer un exit plan en base a los precios, sino en base a la utilidad, al potencial de utilidad que tiene en el futuro. No sé si tiene sentido, bueno, para mí no tiene sentido lo que acabo de decir, pero Sí, eh, totalmente. Creo que, digo, alineado contigo, no podemos decir un precio, sería especular, ¿no? Y desafortunadamente en el mundo cripto, en todas las redes sociales hay gente que sí dice XRP va a llegar a 10, Bitcoin va a llegar a 100,000, XRP va a llegar a 50,000, pero bueno, no hay ni un tiempo ni un por qué, ¿no? O sea, bueno, un por qué puede ser que supusieron que el mercado de derivados iba a entrar por XRP, ¿no? Pero de igual manera, ¿no? Eso es especular que va a entrar ese mercado, ¿no? Realmente lo que estamos viviendo es lo que está pasando y como dices, ¿no? La utilidad es lo que debemos de tomar en cuenta para poder, digamos, de alguna manera tener nuestra inversión certera, ¿no? No estar especulando de que mañana llega a 10 por los documentos de Hitman y todo eso, ¿no? Creo que, como bien dices, ¿no? No debemos de fijarnos en el precio, sino en la utilidad y en lo que va a ser el proyecto a largo plazo. exacto. Bienvenido Eduardo a la llamada. Eh, Nada, estábamos comentando que ya han empezado todos a bombardear con preguntas, hay más de 50 mensajes ya, y una de las primeras preguntas ha sido, ¿cuál crees que puede ser el pico de precio de XRP? Y yo siempre contesto lo mismo, que es algo poco atractivo para la gente, porque la gente quiere escuchar una cifra, quieren escuchar cuántos dígitos o cuánto, y les digo lo mismo, que es que se olviden del precio y que simplemente busquen entender el ecosistema y cuanto mejor entiendas el ecosistema en profundidad, eh, más bullish vas a ser con todo el ecosistema, más tiempo vas a aguantar y ya está, simplemente es dejar que el ecosistema trabaje por ti. ¿Qué opinas tú del precio? Y bueno, bienvenido. Hola, antes de todo, estoy feliz que tienes voz otra vez, que así podemos hacer el Cuatro live. días. Estuve la semana pasada de lunes a jueves sin hablar, susurrando, no podía ni hablar por teléfono porque no me escuchaban. Ostras. Hola, Raúl, ¿todo bien? ¿Qué tal estás? Todo bien, ahora me No. toca a mí estar un poco enfermo, pero afortunadamente con vos para poder platicar. Yo estoy bien, estoy bien. Eh, sí, estuve porque he entrado hace un poco, estaba escuchando que estabais hablando del precio, ¿no? Eso es la pregunta que contestamos siempre, que estoy muy de acuerdo, no hay que enfocarse en el precio. El precio es natural, que vaya a subir de acuerdo con el crecimiento del ecosistema, especialmente del XRP Ledger y también de la utilidad que va a tener el XRP en el nuevo sistema financiero. Ahora, en este momento, sinceramente, la mayor parte de este mercado cripto es movido por especulaciones y no por utilidad. No estoy hablando de todos los tokens, pero la mayor parte, incluso en mi opinión, Bitcoin. Y suele pasar muchas veces que
hay personas que hacen comparaciones como me ha pasado en Twitter ayer, que alguien me contestó un tweet donde yo estaba comparando Bitcoin con XRP y esta persona dije, pues, pero si XRP es tan bueno, porque el precio es solo 50 céntimos y Bitcoin cuesta 30.000, ¿no? Y lo que le estaba intentando explicar es exactamente que tenemos que dejar de lado al análisis del precio, al menos en este momento, porque estamos ingresando en un nuevo sistema financiero que va a utilizar muchas criptomonedas y que no solo el XRP, pero las que hablamos siempre aquí y más algunas. O sea, yo cuando he entrado aquí vosotros estabais hablando de la tokenización, ¿no? Que va a pasar en muchas instancias, o sea, tokenización de los inmuebles, los NFTs como patentes y bueno, muchas otras instancias. Entonces, en mi opinión, va a ser la utilidad que va a mover el precio y no solo, y en este momento el precio no es tan relevante. Por ejemplo, tenemos un ejemplo fenomenal, ¿no? Luna, que costaba más de $100 y toda la gente decía, es una de las criptomonedas que tiene uno de los mayores precios ahora, y todos han visto lo que ha pasado con Luna. Luna costaba aproximadamente 200 veces más que XRP. ¿Dónde está Luna ahora? No existe más. Luna ha fallado porque no tenía un mecanismo eficiente que estuviera protegido a lo que ha pasado con esta moneda, ¿no? Porque podríamos aquí explicar más profundamente, pero Luna no tenía una posición en el nuevo sistema financiero, tenía sí un precio muy elevado, pero miráis lo que ha pasado con Luna. Entonces no hay que enfocarse en el precio, pero sí no solo en el ecosistema, en tokenomics, o sea, hay que mirar cuánto seguro es este blockchain, la velocidad de transacciones. Tenemos ejemplos con el ledger de XRP, que en toda su existencia nunca pasan problemas en las transacciones, todo funciona genial. No es como un blockchain como Ethereum o Bitcoin, donde al paso en que empiezan a aumentar la demanda, el blockchain empieza a colapsar, ¿no? Tuvimos hace algunas semanas el episodio de los NFTs que empezaron ahí a hacer muchos en el ledger not en el ledger, en el blockchain de Bitcoin, y miráis lo que ha pasado, se han subido un montón los costos de transacciones. Entonces hay que ser muy inteligente al analizar las criptomonedas y no enfocarse solo en el precio, pero tener paciencia a largo plazo y saber interpretar las especificidades de cada blockchain. Eso es como lo veo yo, y vosotros qué opináis. Yo agregaría lo que dijiste, Eduardo, justo, ¿no? Que de entrada no podemos comparar así como así, ¿no? Bitcoin, XRP o Ethereum, porque todos tienen dinámicas muy diferentes y empezamos desde el supply, ¿no? Cuántas monedas existen y cuánto capital hay invertido en cada moneda, ¿no? Entonces, no podemos decir Bitcoin vale $30,000 y XRP vale 30 centavos cuando no entendemos eso, ¿no? Que hay un supply, que hay una oferta, una demanda y un capital invertido, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas influyen en el precio y el por qué es ese precio, ¿no? Y también, ¿no? El especular sobre el precio nos lleva a una esperanza, ¿no? Es decir, escuché un TikToker que nos decía que llegaba Bitcoin a 100,000, ¿no? Entonces hice mis cuentas y que llegaba a 100,000 a final de al año, ¿no? Entonces hice mis cuentas y dije, me mudo de casa en febrero, ¿no? Porque ya llega a 100,000 y ya estamos, ¿no? Y realmente es como si te compraras un billete de lotería, ¿no? Es lo que no estás percibiendo, ¿no? El estar especulando de esa manera puede que se dé y puede que no, ¿no? Entonces no estás invirtiendo, no eres un inversionista porque no estás entendiendo esa parte, ¿no? Esa dinámica de cómo funcionan las inversiones. Entonces, de entrada tenemos que aprender un poco de cómo funcionan las inversiones para entender el por qué
no debemos de especular con un precio y con el tiempo, ¿no? Porque se especula mucho con el precio y con el tiempo. ¿Cuándo y cuánto? Entonces, yo creo que con eso tienes una mayor certeza y puedes estar más tranquilo, ¿no? Porque el capital que vas a tener invertido es capital que no estés ocupando en el corto plazo. O sea, yo creo que nuestra estrategia, que los tres estamos focalizados en el ecosistema de XRPL, es la más conservadora de todas. Es decir, tú puedes intentar adivinar qué van a hacer 8.000 millones de personas en el mundo con su comportamiento, ¿vale? Buena suerte con eso, es muy difícil adivinarlo. O puedes intentar adivinar qué va a hacer el sistema financiero, que tiene que actuar de una forma mucho más coordinada. O sea, el sistema financiero es interdependiente y no pueden ir por libre. O sea, no puede, el Banco Santander no puede decir de repente, ahora nosotros vamos a utilizar este blockchain. El JP Morgan diciendo, nosotros vamos a utilizar un blockchain diferente. No, no. O sea, si estamos hablando de un arroba, ¿vale? De invertir en el arroba del sistema financiero, ¿vale? Es decir, del sistema de comunicación entre los bancos, vas a perderte muchas oportunidades intermedias, ¿vale? Pero la oportunidad que tú estás cogiendo es mucho más sólida, ¿vale? Mucho más sólida. Eso sí, vas a tener que tener mucha más paciencia y literalmente lo único que tienes que hacer es esperar a que el sistema financiero trabaje por ti. Cuando tú inviertes en activos digitales relacionados con ISO 20022, lo que estás haciendo es que el sistema financiero trabaje para ti. Están ellos mismos implementando, los propios bancos implementando esta nueva tecnología. Entonces, yo creo que no es comparable. Van a tener funciones diferentes, Bitcoin y, por ejemplo, XRP. Y en serio, que la gente se olvide del precio. Sé que la gente quiere escuchar un precio, cuándo va a subir. Yo mismo, y creo que también Raúl y Eduardo, todos los días pensamos cuándo y cómo va a subir, pero también somos conscientes de que hay que tener paciencia. O sea, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque no tenemos una bola de cristal y esto lleva su tiempo. O sea, estamos hablando... O sea, creo que la gente no es consciente de lo complicado que es hacer esta transición. O sea, los que han diseñado esto, hay un trabajo de ingeniería y de planificación detrás que la gente creo que no termina de comprender lo complejo, lo coordinado que es el esfuerzo por parte de todos, por parte de todo el sistema financiero, los bancos centrales, Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, para transicionar todo el sistema financiero a blockchain. Bueno, a DLT. Entonces, paciencia. O sea, si tú vas a tokenizar todo el sistema financiero, lo decides de antemano. Decides de antemano qué blockchains van a ser utilizadas. Ya han escogido los ganadores, esta al menos es mi opinión. Han escogido 4 o 5 ganadores. Y para mí el más evidente es XRP porque están en miembros fundadores de ISO 20022 y eso lo hace que simplemente tienes que esperar. O sea, no hay que hacer otra cosa. Necesitas una cualidad que es paciencia. La paciencia es lo que mejor paga en ese sector. Es lo que mejor paga en la bolsa, que es, creo que es Warren Buffett dice que la bolsa es un juego de paciencia donde los que tienen paciencia reciben el dinero de los que no tienen paciencia. Y si has entrado ya en este sector, en XRP, olvídate de precios, disfruta el proceso, porque todo lo que está pasando va todo en la misma dirección, cada noticia que sale va todo en la misma dirección, que es regulación, los estados adoptándolo, concentraciones bancarias, eficiencia del sistema financiero, o sea, todo va en la misma dirección, el proceso de desdolarización, SWIFT que cada vez está sufriendo más problemas, se está viendo que no es eficiente, los ciberataques, o sea, todo va en línea de hacer evidente que el sistema financiero actual es obsoleto y que hace falta implementar uno nuevo. ¿Cómo va a ser el proceso? No lo sabe nadie. Es lo que intentamos adivinar, obviamente todos. Es lo que todos queremos saber. Pero hasta incluso, mira, ayer me puse a leer durante hora y media un documento del Banco Internacional de Pagos, porque es que ellos mismos van dejando como piezas de información, donde es verdad que muchas veces se repiten, ¿vale? Se llama Blueprint for the Future Monetary System, Improving the Old and Enabling the New, que significa básicamente es como una plantilla para el futuro sistema financiero, mejorando lo antiguo y permitiendo lo nuevo. Es un documento de 34 páginas, ¿vale? Viene con gráficas, tiene un montón de cosas.
Y hay muchas cosas que se repiten, que son un poco incluso aburridas, pero yo soy el típico que se lee estos documentos pesados, aburridos, y porque en cada documento puedes sacar 3 o 4 ideas que son muy buenas y que luego te sirven para comprenderlo en profundidad. Y una de las ideas que yo ya sabía, porque me había tomado la molestia de entenderlo, de entender la tecnología, pero por fin veo un documento del Banco Internacional de Pagos donde explícitamente habla de esto. Y es el concepto de bank runs, ¿vale? O sea, de que la gente, cuando tengamos un sistema financiero con CBDCs, ahora, ¿por qué existe el miedo a una fuga de depósitos? Porque el sistema está montado para incentivar a aquellos que son los primeros en retirar sus fondos, tienen la garantía de que se lo van a llevar. Entonces, en cuanto hay un rumor o entra el pánico, lo que hace la gente es, oye, voy a ser el primero en retirar el dinero del banco y así me aseguro de que guardo mi poder adquisitivo, ¿no? De que no pierdo el dinero. Con las CBDCs, lo que está diseñando el Banco Internacional de Pagos para el resto de bancos centrales a nivel global es que cuando estemos utilizando CBDCs va a haber unos contratos inteligentes puestos en esas CBDCs para que este incentivo de en caso de una fuga de depósitos o de que entre el pánico, la gente va a retirar, los primeros que van al banco son los ganadores y los que llegan más tarde son los que pierden, este incentivo desaparezca y que no puedas retirar tu dinero bajo ciertas circunstancias. ¿Qué consigues con esto? Consigues estabilidad financiera, consigues que no haya fugas de depósitos de los bancos. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar incentivada a ser los primeros en ir hacia el banco a retirar tu dinero, ¿no? Hablan de un ledger unificado, que me encanta el concepto, un ledger unificado. Hablan también de multi-chain, es decir, que no va a ser simplemente, que es lo que hemos hablado muchas veces aquí, que no va a ser simplemente una cadena de bloques, sino también hablan del Internet de las cosas, es decir, es una especie de guiño, en mi opinión, a IOTA, porque IOTA es sobre machine learning, sobre transmisión de datos, que la transmisión que hay en las CBDCs sean más completas, ¿no? O sea, que cuando tú envías una CBDC, el paquete de información sea completo desde el principio hasta el final. Y esto es muy aburrido leerlo, porque hay momentos en los que dices, es que quiero hacer otra cosa, pero cuando llegas al párrafo adecuado, de repente te pone un ejemplo que te sirve para comprender muchísimo mejor todo el ecosistema. Y me hace mucha gracia porque este tipo de documentos o este tipo de vídeos del Banco Internacional de Pagos literalmente tienen 1.300 reproducciones o 600 descargas, pero luego te ves un vídeo de Shakira que tiene 700 millones de reproducciones y la gente no está prestando atención. Es que es verdad, es un poco irónico, pero es decir, oye, es que no estamos prestando atención a una auténtica animalada y es que están desarrollando el futuro sistema financiero delante de nuestras narices, lo están explicando y lo puedes intentar como leer entre líneas, ¿no? Y ¿habéis tenido oportunidad de leer el documento del Fondo Monetario del Banco Internacional de Pagos donde habla sobre el Unified Ledger, Multichain? Eduardo y Raúl, ¿habéis tenido oportunidad ¿os suena de algo esto? Yo sí que ya había escuchado de este documento y algunas partes, e incluso me gustaría que me lo pasaras después de la live, que lo quiero ver completo. Pero la cantidad es que ellos nos están diciendo abiertamente todo lo que están haciendo. Basta que tengamos la paciencia. Incluso ayer yo también puse en Twitter un documento de la Reserva Federal Americana que se llama The Daily Journal of the US Government, donde mencionan XRP y Ripple más de 10 veces y están como ya elaborando la regulación acerca de los pagamentos, de los pagos internacionales, y están utilizando XRP como el ejemplo. Y entonces las pruebas están en todo lado, ¿no? Y me da mucha pena que él no estén... ¿me estás escuchando? Que me pareció aquí que Se ha cortado durante un segundo, sí. Pero me da mucha pena que la mayor parte de las personas pase el tiempo que tiene con el móvil mirando videos de, como has dicho antes, Shakira, o no solo Shakira, claro que es un ejemplo, ¿no? Pero esos documentos tienen
visualizaciones como 500 personas, 1000 personas que lo habrán visto y cuántos millones, billones de personas somos en el planeta. Entonces, estos son solo pruebas que las distracciones de masa son cada vez más fuertes y que un día nos despertamos y el sistema financiero se habrá cambiado y muchas personas ni siquiera se habrán dado cuenta de lo que se está pasando. Y aprovecho aquí para contestar una pregunta que la persona, no sé cómo se llama, pero haya puesto como 3 veces y me parece una pregunta interesante, que están preguntando si el supply de XRP es infinito, o sea, si Ripple puede seguir creando más XRP. Y la respuesta es no, y por eso XRP es una moneda tan interesante, porque es deflacionario, o sea, tiene un supply relativamente grande de 100 billones de tokens, en que la mitad está en una escrow, o sea, no se puede utilizar ahora, están como congelados, pero considerando que XRP va a mover tantísima cantidad de dinero, tenemos un mecanismo de quema de los XRP, entonces eso hace que cada transacción vaya a quemar una fracción de XRP y que cada vez, cuanto más tiempo pase, menos XRP existirán. Entonces, solo contestando a esta persona, Ripple no puede seguir creando más XRP, no es como otras criptomonedas que tienen un supply ilimitado, por así decir. Sí, han preguntado también varias veces, como 4 o 5 veces, si 400 XRP es suficiente cantidad. Entiendo si 400 XRP es suficiente cantidad. Entiendo que si 400 XRP es suficiente. Ahora, vale. Hemos tenido un pequeño doblaje, un clon de coach. El caso es que... Perdón. A ver, esto está... entiendo que la pregunta va enfocada si con 400 XRP tienes suficiente porque tienes la expectativa de que llegue a valer X. Yo digo lo mismo... Bueno, a ver... Claro, es que decir qué cifra de XRP es suficiente es una forma de decir a cuánto crees que va a llegar el precio de XRP, ¿no? Entonces, como a mí no me gusta hablar del precio de XRP o hablo muy pocas veces del precio de XRP, somos bastante cautos de hablar del precio de XRP porque también lanzas el mensaje equivocado. Y yo lo enfocaría de otra forma, y es que intentes acumular una cantidad de XRP con dinero que no te hace falta a corto plazo y que te olvides de cuánto XRP tienes. O sea, no, si estás limitado por dinero, ¿vale? En cantidad de XRP, haz lo que puedas. Haz lo que puedas, sigue acumulando, invierte. Si quieres puedes hacer sacrificios. Aquí hay muchas... El concepto de gratificación, de posponer tu gratificación, ¿no? Es decir, hay gente que yo conozco a muchos creadores de contenido o a muchos inversores que están... que a pesar de tener ingresos, a pesar de tener ingresos fuertes, están desviando grandes cantidades de dinero hacia blockchain, ¿vale? Hacia activos digitales, porque entienden que cada euro invertido, aparte de que es un euro que con el paso del tiempo o dólar va a ir devaluándose, va perdiendo valor, lo estás metiendo en algo que tiene potencial de crecimiento. Y yo conozco a mucha gente que es capaz de decir, oye, yo voy a entrar en los próximos 18 meses, y esto es real, ¿eh? O sea, esto hay gente que lo está haciendo, los próximos 18 meses me pongo en modo ahorro, no como ni ceno fuera, me quito de la suscripción de Netflix, reduzco mis gastos, al gimnasio lo hago en casa, hago pesas en casa, dejo la suscripción del gimnasio y están yendo a piñón a acumular lo máximo que puedan, llevando y también una forma de cultivar tus hábitos, tu disciplina, ¿vale? Eso es decir, independientemente de que lo hagas por XRP o no, o por activos digitales, es algo saludable para hacerlo también porque igual quieres ahorrar, ¿vale? Es decir, hay muchas formas de intentar conseguir un aumento de tus holdings de XRP. Eso sí implica sacrificios. Aquí ya depende de tu expectativa. Oye, ¿cuánto cuesta un viaje de fin de semana con tu pareja, con tus hijos, 3 días fuera?
pues igual te puedes plantear no hacer ese viaje, obviamente, esto ya es opcional cada uno, es decir, pues oye, sacrifico un fin de semana que igual te puede salir por $4.000 y esos $4.000 los metes en activos digitales. Oye, pues ya está, has sacrificado un fin de semana, te olvidas y sigues adelante con tu vida. Entonces hay muchas formas de plantearlo dependiendo de tu situación económica. No hay un bueno o malo, es simplemente, oye, cómo implicado estás y qué quieres hacer. ¿Qué opinas tú de esto, Raúl? Básicamente yo lo dividiría, ¿no? Como bien comentas, cuánto de tu sueldo vas a poner en una inversión, ¿no? Llámese el banco, ¿no? Que te da nada, pero bueno, hay gente que decidirá poner esa parte de su dinero ahorrado en el banco. Habrá otra parte que dirá, yo lo meto a ETFs o lo invierto en la bolsa, o lo invierto a XRP, ¿no? Pero la dinámica es la misma al final, ¿no? O sea, es cuánto de ese sueldo, de esa gratificación vas a poner en modo ahorro o en modo de generación de ingresos, ¿no? Cuánto me va a dar es como cuando voy a invertir en la bolsa, ¿no? Depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Lo pones, digamos, en Tesla y esperas a que suba o te aprovechas de una volatilidad en el corto plazo porque ya sabes, trading, entonces quizá generas, no sé, $10 diarios por el hecho de estar haciendo trading con la volatilidad, que requiere mayor conocimiento, mayor tiempo, obviamente. Entonces depende mucho de esos factores, ¿no? Creo que como dices, no es cuánto debo de tener para ser millonario, ¿no? Porque estaríamos igual ligándolo al precio, ¿no? Debe de valer 100 para que yo tenga $1.000.000 y tengo tantos XRP. Y no funciona tan así, ¿no? Es cuánto puedo aguantar sin estar, meto XRP y saco XRP porque ahora tengo que pagar esto y el siguiente mes los vuelvo a meter. Entonces se vuelve hasta complicado, ¿no? Poderlo gestionar. Entonces, alineado contigo, creo que debes de separar cada mes o llegar a un objetivo, decir, quiero tener 5.000 XRPs o 10.000 XRPs, ¿no? Más mi inversión en la bolsa o más mis ETFs, lo que sea. Entonces, llegas a ese 5.000, ya llega este 5.000, cada mes le voy a aportar otros 100. Y así vas a estar tranquilo y cuando se dé el incremento de precio, tal cual, ¿no? No vas a estar a la expectativa o nervioso de que no se da y que en cuanto bajó el precio tú tenías que hacer otras transferencias y entonces ya perdiste dinero, porque ahí vienen las malas experiencias, ¿no? En donde te dicen yo perdí mucho dinero con los criptomonedas o con la bolsa, etcétera, ¿no? Entonces creo que va ligado a esto y tocando, digo, varias de las preguntas, ¿no? Que ya tocaron sobre el documento. Tampoco he tenido oportunidad de leerlo, pero como bien comenta Eduardo, está en todos lados, ¿no? En muchos documentos está de alguna manera, si no mencionado XRP directo, mencionado cómo funciona esa tecnología. Vemos relaciones, ¿no? Como Volante, vemos, por ejemplo, la adquisición, que es una noticia nueva, ¿no? De Metaco, por parte de Ripple de $250 millones hace algunos meses, pero lo curioso es que Ripple adquirió Metaco por el hecho de que iba a representar o iba a jugar un papel importante con empresas grandes en el mundo, ¿no? Y recientemente sale la noticia de que Citi está buscando asociarse con Metaco por el hecho de que quieren gestionar los activos digitales y toda esta parte, ¿no? Entonces, ahí es donde están las relaciones, ahí es donde, digamos, si no te lo dicen directamente, lo puedes ver, ¿no? Indirectamente. Y como también bien comentan, ¿no? Pocas personas lo están viendo, pocas personas están analizando el nuevo sistema financiero, el cómo se está componiendo, no solo el nuevo sistema financiero, ¿no? El nuevo cambio en nuestras vidas, ¿no? Cómo está funcionando el cambio de la inteligencia artificial, el cambio del blockchain en las identificaciones. Entonces, todos esos cambios que están sucediendo, estamos enfocados en ver videos o noticias, ¿no? Que también están haciendo mucho ruido en el mundo, sin enfocarnos en lo que realmente está importando, que es el sistema financiero, ¿no? Y justo las mismas dos preguntas yo las tenía aquí, ¿no? Anotadas que Ripple es una moneda deflacionaria, tiene un cierto supply,
una cantidad limitada de XRP, y eso lo hace interesante, ¿no? Porque al no poder emitir más monedas, el precio va a jugar en algún punto un factor importante, ¿no? Es una moneda que se vuelve escasa, y si aumenta la utilidad y digamos hay tokenización de ciertos activos, vamos a poder ver un incremento importante en el precio por el tema de la oferta y la demanda. Se acorta o tenemos un supply limitado, se requiere transferir mucho dinero en el sistema, por lo que el precio va a tender a subir, ¿no? En algún momento, en algún punto de la maduración de XRP. Entonces, creo que es importante que lo sepan. Muy buena pregunta. Y bueno, creo que ya toqué todos los temas que estaban pendientes. Y bueno, creo que Que, Eduardo... Sí. no, quería preguntar, antes has dicho, Eduardo, que un día nos despertaremos y veremos que el sistema financiero ha cambiado por completo. Aquí hay siempre como dos narrativas, ¿no? Una narrativa como más conservadora, que dice que vamos a ver un precio del incremento del precio gradual, y luego una al estilo de lo que explica Black Swan Capitalist en inglés, donde que va a ser un momento de flip the switch. ¿Cómo creéis vosotros que va a ser este cambio? ¿Creéis que va a ser algo gradual? ¿Creéis que va a ser algo de que generas un problema y luego presentas la solución? Lo hemos tocado alguna vez aún en los lives, pero creo que sería bueno recordar un poco, que la gente pueda escuchar nuestra opinión de cómo puede ser esa transición hacia ese nuevo sistema financiero. ¿Qué pensáis vosotros? Yo tengo una opinión que va a ser también, como dice David Icke. No sé si habéis ya escuchado. David Icke Sí. tiene unas ideas muy interesantes, y ello ha sido uno de los que ha escuchado por la primera vez hablar de Problem Reaction Solution, ¿no? Que es básicamente cómo operan los gobiernos en el mundo, donde ellos crean problemas y ellos mismos crean el problema, hay una reacción por parte de las personas y ellos llegan con la solución, ¿no? Y creo que va a ser algo en estas líneas, ¿no? Creo que puede ser puede tener principio con un ataque cibernético. Esa es mi opinión. Porque sabemos ya, como han hecho el evento 201 acerca de la pandemia, y ni quiero hablar de este tema porque nos puede muy fácilmente. Nos cierran el live. Sí, nos tiran el live. Entran los SWAT por la puerta y nos detienen a los tres de forma No, simultánea. es imposible. Y bueno, pero hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, ya hablamos algunas veces del otro evento, y por acaso siempre se me olvida el nombre del ataque cibernético. No sé si os acordáis cómo era que se llamaba, que es organizado por el Foro Económico Mundial. Empieza por P. Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios. Bueno, es una simulación dando un poco de contexto a la gente, ¿no? Y ya estamos escuchando muchas narrativas acerca de ataques cibernéticos, ¿no? Polygon. Creo que es Polygon, gracias. Y entonces creo que esa sería, sí, una excusa perfecta, sí, para cambiar el sistema financiero, al paso en que se vaya abajo el internet, por ejemplo, por un par de horas. Eso puede colapsar el sistema financiero. No va a ser una casualidad, no va a ser un incidente, pero sí, eso va a ser orquestado, ¿no? Eso es como lo quieren hacer ellos. Entonces, imagináis un día o 2 días donde no se pueda sacar el dinero en los ATM, no se pueda... Mismo el supply de los supermercados es controlado por el internet hoy, o sea, se puede parar el mundo completamente un día, y eso podría llevar abajo todos los mercados financieros. Entonces, al paso en que ellos tengan que implementar una nueva tecnología, y esa nueva tecnología puede ser simplemente blockchain, o sea, Distributed Ledger Technology, para que venga para solucionar o resetar, ¿no? Como lo dicen ellos mismos del Foro Económico Mundial, que van a hacer el reset financiero.
Y sí, aquí pone Lorenzo, son 3 días sin internet para el reset, creo que es muy posible. Y entonces, exactamente como explica The Black Swan Capitalist, puede ser que vaya a hacer un evento así y que no pase de manera gradual y que pase muy rápidamente, al paso también que eso llevaría mucha liquidez, mucho dinero, especialmente de las instituciones financieras, adentrando, penetrando los mercados, en fin, con blockchain, implementándoselo en los bancos, por ejemplo. Eso podría, sí, llevar el precio de XRP a cifras astronómicas. No quiero aquí hacer previsiones, pero sí que sería posible. Y aquí lo pregunta Alberto, ¿a quién va a culpar de ese ataque cibernético? Es una pregunta difícil decir exactamente, pero en mi cabeza ya salen como teorías de Rusia o Putin. Putin o Corea del Norte o alguna cosa del género, ¿no? Que van a venir con estas ideas, y en este momento toda la población seguro, fijo, va a estar mirando en las cosas que no tendrían que estar mirando, porque la narrativa en la televisión, estoy seguro, no van a estar hablando de un nuevo sistema financiero, pero sino de alguna amenaza de Rusia o no sé, de China, Corea del Norte o algo así. ¿Y vosotros cómo veis esto? Sí, digo, hasta me salió la idea, ¿no? De que ahora está muy de moda que la NASA reconoció la existencia de vida extraterrestre, ¿no? Entonces, pues también puede ser otro culpable, ¿no? ¿Sabes qué? Que llegó algo que no esperábamos, algo que no conocemos su tecnología y se dio el ataque, ¿no? Se dio que no funcionen los sistemas, ¿no? Y eso va a provocar que tengamos cierta incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista tiene que ser rápido igual, porque si fuera un proceso lento, la gente se comenzaría a dar cuenta, ¿no? De dónde están mis ahorros, dónde está mi dinero, y eso provocaría mucho disconfort en la comunidad o en los países, que provocaría disturbios y otras cosas que quizá los gobiernos y la gente en el poder no quiera, ¿no? Que los cuestionen por esa parte, ¿no? Si es rápido, si estamos distraídos con Rusia, con que llegó un ovni o cualquier cosa, estamos distraídos en eso y nos olvidamos de mirar nuestra cuenta bancaria, ¿no? Y en 3 días, en 2 días, todo está implementado y tal cual, ¿no? Seguimos viviendo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista también debe ser rápido por esa parte, ¿no? Para evitar cualquier revuelta en los países, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Lo único que añadiría es que la distracción va a ser tan gorda que nadie va a estar hablando del sistema financiero. Entonces, el tema está en qué tipo de distracción van a utilizar para que nadie hable del sistema financiero, porque nadie durante estos últimos 3 años ha hablado de la auténtica animalada de que cerrasen la economía de 183 países. Nadie hablaba de eso. Todo el mundo estaba hablando de la enfermedad, de la solución a la enfermedad y de todo lo demás, pero nadie hablaba de que estábamos pasando por una crisis de liquidez y que cerraron la economía de 183 países de forma coordinada. Eso indica que el mundo está mucho más conectado de lo que pensamos. Y el otro día salió un podcast que no he podido ver completo, que lo quiero ver, que habla precisamente de lo que de la pregunta que os he hecho, que es cómo va a ser esa transición. Yo creo que yo estoy casi 100% convencido, no puedo demostrarlo, pero lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, de que vamos a pasar por una crisis de liquidez muy fuerte, provocada por algún evento externo, y que vamos a ver los cajeros automáticos cerrados. Y de hecho, en este podcast explicaba un general, es un podcast en Estados Unidos, donde un coronel era entrevistado por, no es Joe Rogan, pero uno al estilo de Joe Rogan, que tiene un montón de millones de seguidores y donde este coronel explicaba que él espera que los cajeros en Estados Unidos estén cerrados, no como han dicho en los comentarios 10 días o 3 días, sino de 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas.
y que la gente esté preparada con efectivo para que haya, porque claro, o sea, si tú cierras el sistema financiero, implica que va a haber un problema con el suministro de alimentos, de comida. O sea, no quiero entrar en temas apocalípticos, pero que obviamente no, pero que va a haber algún tipo de problema. Lo que pretendo decir es que van a empujar, tienen que causar dolor en la población para que la población sean los que solicitan al gobierno una solución para este problema, ¿no? Y aquí entra la tokenización y el blockchain, la solución. ¿Cómo solucionar el supply chain management a través del blockchain? Y o sea, la internet va a ser como algo obsoleto para controlar todo el sistema financiero y lo implementan con el blockchain, básicamente. Exacto. Y lo que comentaba en el documento, que os pasaré luego por el grupo, era que lo que van a hacer es tokenizar los depósitos, ¿vale? O sea, y entonces habla de la historia de las finanzas. Y es que hace 500 años, esto es un poco arcaico, pero hace 500 años la gente iba con cofres de oro, viajando por el mundo con el carro para poder hacer comercio. ¿Esto qué significa? Que todo era mucho más lento, era mucho más peligroso, hasta que de repente dijeron, oye, vamos a inventar un nuevo sistema que es, vamos a centralizar la riqueza. Aparecen los bancos y la gente lo que hace es guardar sus depósitos, sus monedas de oro, sus cofres en el banco, y van con unos cheques, y esos cheques, unos asientos contables en los que pone que ellos son propietarios de X, y eso les permite comprar bienes. Entonces, lo que ocurrió con eso ha sido que el comercio sufrió una explosión porque no tienes que estar arrastrando toda tu riqueza contigo cada vez que vas a hacer una transacción. Con Internet pasó exactamente lo mismo, y en este documento en concreto lo que me encanta es que pasa al siguiente nivel. Dice, lo mismo que ha ocurrido con Internet, que es que todo fluye más rápido, va a ocurrir otra vez de nuevo a una velocidad superior y con nuevos ecosistemas, nuevas oportunidades que se van a crear cuando tokenicemos todos los depósitos, todos los activos bancarios y se utilice blockchain para el sistema financiero. Bueno, DLT en concreto. Y entonces esto es un reflejo de, oye, vale, o sea, esto ya está, lo tienen bastante trillado, ¿cómo va a ser esa transición? Entonces ahora están empezando cada vez más a salir podcasts en Estados Unidos, influencers, gente del sector de la política, de geopolítica, de inversiones, explicando que Jim Richards, de hecho, ha explicado que este 22 de agosto, Jim Richards es un autor, trabajó para la CIA, trabajó como consejero de la Casa Blanca, para la NSA, trabajó para JP Morgan. Es un tío que tiene una experiencia de más de 40 años en el sistema financiero y además como consejero político y geopolítico del gobierno de los Estados Unidos. Ha escrito un montón de libros, The Gold Rush, bueno, ha escrito libros relacionados con las finanzas, el oro, la muerte de las divisas. Un tío que sabe bastante. Y explica que este 22 de agosto, de hecho no he podido encontrar el vídeo aún, lo he visto en referencias a otra fuente de la cual me fío, pero bueno, lo tengo que comprobar. Los BRICS van a anunciar un sistema financiero alternativo a el dólar, ¿vale? Que es una especie de forma de presionar. Veremos exactamente cómo encaja, pero el punto ¿cuál es? El punto es que está habiendo movimiento, y estamos cada semana que pasa, cada mes que pasa, vemos más noticias en línea a lo mismo, que es, oye, el sistema financiero es obsoleto, hay que reiniciarlo, y yo creo que va a ser abrupto. Otro de los ejemplos por los que creo que va a ser abrupto y va a ser conflictivo son dos motivos. El primero es por marketing, ¿vale? Yo sé de marketing y en marketing cambiar el comportamiento del consumidor es una de las cosas que más cuesta. Cuesta muchísimo. Se invierten miles de millones para influir tu toma de decisiones, y la forma más efectiva de modificar tu decisión, tu toma de decisión, es que cuando tú no modificas tu comportamiento es porque tienes dos elecciones, el camino 1 y el camino 2. El camino 1 es el que has utilizado siempre y lo sigues utilizando. ¿Por qué? Porque percibes que el dolor de seguir utilizando este camino es inferior al dolor de cambiar, ¿vale? Este es el cambio, este es continuar igual. Lo que ocurre es que con marketing intentas cambiar la percepción del dolor. Y lo que haces es que si sigues por este camino, el dolor es superior. Con lo cual, como nosotros no queremos sentir dolor, lo que hacemos es elegir el segundo camino, que es este de aquí, porque tiene menos dolor, y con lo cual modificas tu comportamiento.
significa que tiene que cambiar la percepción del dolor, ¿vale? Esto es importante, no significa que sea doloroso el proceso, sino que cambia la percepción del dolor de la ciudadanía. Con lo cual, tienes que infligir dolor a la población, como ha ocurrido en sus últimos 3 años, que es cómo se modifican a las masas, cómo se mueven a las ovejas con los perros para que vayan por el redil, para modificar su comportamiento. Y Rosy Ríos, de hecho, puso un ejemplo donde le dieron a ella, cuando estaba en el Tesoro, le pusieron el objetivo de que redujese la impresión de monedas de plata para el público en Estados Unidos. Y lo que ocurre es que cuando aumenta el PIB de un país, lo que ocurre es justo lo contrario. La gente acumula más monedas de plata. A no ser que de repente haya un shock en el sistema. Ella habla de shock en el sistema. Todos sabemos quién es Rosy Ríos, ahora está en la junta directiva de Ripple. Con lo cual creo que va a ser doloroso sí o sí. Y de hecho, a mí me hace muchísima ilusión, porque si estás metido en el mundo del desarrollo personal, de mejorar, de intentar modificar tus hábitos, sabes que todo lo bueno en la vida viene después de algo doloroso. Cuando vas al gimnasio, es doloroso, sientes dolor, pero después, cuando el músculo se está recuperando, se vuelve más fuerte y estás más saludable, ¿no? Todo lo que tiene algún tipo de recompensa positiva en la vida implica pasar por dolor. Es un poco contraintuitivo, porque estamos como diseñados para intentar evitar el dolor, pero el hecho de que vayamos a pasar por esta transición dolorosa implica que vamos a tener un sistema financiero mucho más robusto al otro lado, que es lo que la gente no está viendo, ¿no? La gente está viendo miedo, la gente está viendo incertidumbre, la gente está pensando mis ahorros peligran, cuando lo que tienes que ver es, oye, esto es como un entrenamiento, como ir al gimnasio, pero a nivel de civilización. Vamos a pasar por una parte más oscura, más negativa, donde vamos a estar como pues con miedo, incertidumbre y tal, pero luego la parte positiva es lo que nos espera al otro lado. Entonces, esto es un poco la pregunta que os quería hacer sobre cómo creéis que va a ser la transición, que yo creo que cada vez es más evidente. De hecho, ha habido ya varias noticias sobre ciberataques en agencias del gobierno americano e incluso algunos bancos, el Banco Europeo de Inversiones también ha sufrido ciberataques, ¿no? Con lo cual, todo va en la misma línea y, de hecho, han hecho simulaciones hace años desde the FDIC, the Federal Deposit Insurance Company, donde simulaban cómo el sistema financiero tenía que hacer una colaboración público-privada, tanto el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, la NSA, la CIA, Mellon, otras instituciones financieras colaborando en conjunto para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Con lo cual, hablaban, obviamente, estaba allí el que inició el pleito contra Ripple, que ahora está también en el FDIC junto con Sandy O'Connor, supervisando la crisis de liquidez de los bancos que están quebrando, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, nunca me había hecho tanta ilusión ser consciente de esta crisis. Durante muchísimo tiempo tuve miedo. Y ahora estoy abrazándolo diciendo, por favor, que venga ya, no puedo tener más ganas de ver algo, esta catarsis y ver la transformación, porque de verdad que lo que nos espera al otro lado, a pesar de lo que la gente está diciendo con las CBDCs y todo lo negativo, las CBDCs nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es un poco como la inflación. Yo no estoy a favor de la inflación, pero el sistema funciona como funciona. Y criticar las CBDCs, tú puedes hacer dos cosas, o criticarlo o tomar acción. Entonces, cuando criticamos la inflación, lo que estamos haciendo es no proteger nuestro poder adquisitivo. La inflación existe, lo que haces es protegerlo invirtiendo en bienes inmuebles, o en oro, o en algo que protege tu poder adquisitivo frente a esta devaluación, ¿no? No te quedas quieto o simplemente dices, me quejo del sistema, sino que haces algo al respecto. Con las CBDCs va a ocurrir exactamente lo mismo. No te quejas, simplemente dices, bueno, esto es cómo funciona el sistema. ¿Qué voy a hacer? La oportunidad es invertir en los raíles de comunicación de las CBDCs y ver el lado positivo de la transición, porque en todos los lados hay oportunidad. Otra de las noticias que quería comentar con vosotros es que no sé si lo habéis visto, pero Bank of America ha reportado pérdidas por valor de 100.000 millones de dólares, que luego, un par de días después, salió una noticia diciendo que que lo hemos recuperado en realidad. Hemos recuperado... han tenido 100.000 millones de dólares en pérdidas, en papel, pero luego lo han recuperado
más tarde, o sea, con una serie de operaciones. Yo creo que esto lo interpreto como lo fácil que es manipular los asientos contables de los bancos, que si supiésemos realmente cómo están de manipulados, no tendríamos ninguno de nuestro dinero en el banco. ¿Qué pensáis de esta? ¿Os habéis enterado o qué opináis? Yo sí, digo, totalmente de acuerdo. Creo que es muy fácil, hablando de números, digo, yo soy financiero y justo, ¿no? El cómo cuentas la historia, ¿no? El cómo cuentas una pérdida o le das vuelta, ¿no? Entonces, el problema realmente es cómo funciona el sistema financiero actual, ¿no? Tú haces un depósito de $1,000 y ese depósito el banco lo puede prestar 9 veces, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que al prestarlo, si se deposita en otro banco, el otro banco puede prestar dinero que ya no existe, ¿no? Entonces empieza a ser una cadena de impresión de dinero que no existe, ¿no? Y ese es el problema actual del dinero, ¿no? Tenemos muchos miles de millones de dólares de dinero que no existe, ¿no? Que debe la Reserva Federal o que están de alguna manera en deuda en la Reserva Federal y es por eso el tema de las tasas y lo que hemos visto últimamente, ¿no? El cómo la Reserva Federal intenta un poco ajustar algo que ya no es ajustable, ¿no? Porque ya el techo, la deuda enorme que tiene Estados Unidos por esta impresión de dinero que tienen todos los países, ¿no? Todos los países imprimen dinero de igual manera ya es incontrolable, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este sistema financiero es el problema, ¿no? Porque a tasas del 2% que lo mantenía la Fed, era viable, era rentable, ¿no? Cuando convierte esta tasa en 4 en 5% ya no es rentable y es por eso que vemos que empiezan a quebrar bancos, ¿no? Signature Bank, Silicon Valley Bank y otros, ¿no? Entonces, y causa problemas en los bancos grandes, ¿no? Bank of America, JP Morgan, Citi. La diferencia es que los bancos pequeños no tienen tantos negocios como para decir, bueno, uso esta información para cubrir esta pérdida y no preocupar a los accionistas, ¿no? Y los grandes tienen esa información o tienen esos proyectos, productos para decir, bueno, ocupo esta parte y aquí cubro la pérdida y contablemente se ve bonito mi balance, ¿no? Y realmente yo creo que lo que está pasando es eso, ¿no? Que al subir las tasas, la Reserva Federal y toda la impresión de dinero que existe, ese es el problema, ¿no? No, el banco, si todos los depositantes llegáramos a pedir nuestro dinero, el banco no tiene nuestro dinero, ¿no? El banco tiene una parte de ese dinero. Entonces, ahí es donde creo que viene el tema de Bank of America y de muchos otros bancos, ¿no? Que corren el riesgo de tener pérdidas importantes o inclusive de quebrar. Exacto. ¿Tú qué opinas, Edu? ¿Cómo lo ves esto? Muy de acuerdo, a ver, creo que una vez ya había mencionado, ¿no? Yo sigo a un TikToker que habla del sistema financiero y él quería una vez hacer un podcast y quería llevar como que 150 o 200 mil euros en efectivo, ¿no? Entonces ha ido en su banco y bueno, tiene el derecho, ¿no? Tiene el dinero en su cuenta y quiere sacar el dinero. Y ellos simplemente no tenían el dinero, o sea, no estamos hablando de millones de euros, estamos hablando aquí de sacar como 150.000 euros. Y ellos simplemente no tenían y han tenido que esperar como casi 3 semanas para que a cada semana le pudieran dar como 50.000 euros en efectivo. Y estamos hablando era un banco grande, ¿no? Si no estoy engañado, era un banco en Portugal. Santander puede ser, creo que era Santander. Y bueno, lo que pasa es que los bancos, todo el efectivo, o sea, estos números ficticios, imaginarios, que en teoría existe el dinero, pero la verdad es que este dinero es ficticio y eso es uno de los mayores problemas del sistema financiero porque los bancos en los últimos años, desde que en 1970, 1980, han desconectado del oro, o sea, no sé la palabra en español, siempre se me olvida, lastrado, no, Desenganchado. desenganchado, hicieron con que se desenganchara
el oro de los dólares, por ejemplo, y me tenés que perdonar, algunas veces se me olvidan las palabras, que en español no es mi lengua materna. Pero bueno, entonces sí, es normal que este sistema tenga que ser resetado porque la inflación está subiendo en todos los países y las personas, especialmente quien tiene mucho dinero en el banco, aunque quisiera sacar este dinero, es imposible porque ni siquiera existe todo este efectivo. Aunque ellos puedan imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ni ese dinero todo existe si lo confrontamos con los números ficticios de las computadoras y es así que funciona el sistema financiero. Entonces yo creo que es completamente natural que vayamos a pasar por un proceso doloroso por todos los errores que se hicieron en las últimas décadas acerca de la Reserva Federal Americana y países en todo el mundo siguiendo un modelo. Y como bien has dicho antes, ¿no? La pandemia nos ha mostrado que el mundo es mucho más conectado de lo que pensábamos. Yo cuando crecí, cuando era más pequeño, tenía adolescente, ¿no? 12 años, 13 años, 14 años. Yo pensaba que existían polaridades en el mundo, ¿no? Y que Rusia es un país, Estados Unidos es otro, y son completamente distintos y a lo mejor no tienen muchas cosas parecidas, pero lo que nos ha enseñado en los últimos años, si todos los países del mundo cierran la economía y siguen el mismo modelo, ¿cómo puede la gente pensar que el capitalismo o comunismo o cualquiera uno de los sistemas sean completamente distintos? No es verdad. Una persona que ha tenido la posibilidad de viajar y conocer a otros países y conocer a otras culturas va a contestar que el mundo está completamente conectado. Entonces es natural ahora que vayamos para una transacción, para un nuevo sistema financiero y una transacción muy necesaria. Yo no veo una posibilidad de seguir por más décadas con un modelo de sistema financiero que permite a los países imprimir cantidades ilimitadas de dinero. Al menos así lo veo yo. Estoy muy de acuerdo. Han conseguido, de la misma forma que no existe izquierda y derecha a nivel nacional, en cada país tenemos, incluso usan los mismos colores. La derecha suele ser azul y la izquierda suele ser rojo. Y ocurre en Perú, ocurre en México, ocurre en España, ocurre en muchísimos países. Lo mismo ocurre a nivel internacional. Es decir, estamos pensando que hay una izquierda versus derecha a nivel internacional, una occidente versus oriente, y en realidad no existe. Lo que hay es hay un estudio muy bueno de la Universidad de Zúrich, creo que es la Universidad de Zúrich, básicamente es la universidad en la que estudió Einstein. Y son una serie de matemáticos que hicieron, perdón, hay un poquito de ruido. Son unos matemáticos que hicieron un estudio de la bolsa, un estudio de la propiedad de la bolsa de las principales bolsas. Las bolsas de Estados Unidos, de México, de España, de Europa, de Alemania, bueno, en general de todos los países más importantes, ¿no? Y lo que encontraron fue que en realidad hay una segunda capa de propiedad, que es que un total de 147 empresas en el mundo controlan de forma indirecta el 60% del PIB mundial. No me acuerdo si era el 60 o el 40% del PIB mundial. 147 empresas, es muy poco, ¿vale? Son muy pocas empresas. Y estamos hablando de empresas tipo BlackRock, o sea, una categoría por detrás de BlackRock. O sea, todo el mundo conoce BlackRock, Fidelity. Pues hay una categoría incluso superior, que son bancos, básicamente, que controlan de forma indirecta. Te da la sensación de que hay distintos operadores, pero en realidad es un oligopolio. Si vais al supermercado vais a ver que la mayoría de los productos, por ejemplo, son de Unilever. Unilever, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es uno de los, o Kraft, o cuatro o cinco compañías de alimentos que tienen un porcentaje muy elevado de cuota de mercado y de productos. Y lo que hacen básicamente es, en cuanto sale un producto nuevo, compran el competidor, lo incorporan a
a su portfolio y crecen comprando competidores, básicamente. Entonces, esta división no es real, no es real. Entonces, además, lo que hacen muy bien es atomizar a la población. Es decir, los divides por izquierda versus derecha, los divides por ricos contra pobres, los divides por inmigrantes contra nacionales, los divides por los que se han puesto esto contra los que no se lo han puesto, y estás constantemente creando divisiones por alimentos o por cualquier tipo de ideología que busca simplemente eso, tenerte como constantemente en esa ansiedad, en ese miedo, y distraerte de realmente que su agenda va a continuar avanzando y tiene partes positivas. De hecho, con el paso del tiempo, veremos que no es tan negativo. O sea, yo estoy convencido de que esta concentración en realidad lo que va a hacer es que seamos más eficientes a nivel global. Otra de las cosas que me ha venido más eficientes con el dinero, con dónde poner los recursos, ¿no? Otra de las cosas muy buenas que he leído en este documento es la inclusión financiera, ¿vale? La inclusión financiera puede parecer una tontería o puede ser una excusa, pero es que realmente hay muchísimas personas que no tienen acceso a servicios financieros porque no hay un track record, o sea, los bancos no les dan crédito porque no tienen forma de comprobar cuál es su crédito, ¿no? Cuál es su credit score, o sea, qué puntuación tienen para dar ese crédito. Y cuando usemos CBDCs, todas las minorías, o sea, hay una gráfica que enseñan en el documento que se ve como pues los grupos normales tienen este ranking, esta puntuación, y luego todas las personas que automáticamente están fuera de ese ranking están como 3 o 4 puntos por debajo y no pueden acceder. Entonces, eso que tiene de bueno que va a fluir el crédito. Al fluir el crédito vas a tener la oportunidad de pues ampliar tu casa o comprarte un coche, en vez de un coche, pues una pequeña furgoneta para mejorar la capacidad de carga para la pyme que tienes, ¿no? La pequeña y la mediana empresa. Con esto aumentas los ingresos. Al aumentar los ingresos entonces se genera un círculo positivo de productividad. Esto ahora mismo no lo vemos porque estamos pensando en me van a limitar la compra de carne, ¿no? Que es lo que todo el mundo está diciendo. Pero va a tener una parte muy, muy positiva, que es que el flujo del dinero va a ser mucho más rápido, va a aumentar y esto va a implicar un crecimiento económico mucho más rápido que lo que hemos visto antes, porque cualquier transferencia que quieras hacer ahora a nivel internacional tarda mínimo 3 días, lo vas a hacer en 3 segundos. En 3 segundos. Es un cambio brutal. Entonces, creo que vienen muchas cosas muy positivas. ¿Qué noticia de las últimas 2 semanas, qué noticia destacaríais vosotros que os ha dicho, que os ha llamado la atención, que digáis, esto es importante, de las últimas 2 semanas que llevamos? Al final, la semana pasada no hicisteis live, ¿verdad? No, al final no. Vale. ¿Qué cosa decís? Quiero dejar que la gente quiere comentar esta noticia o alguna idea que queráis transmitir. De mi lado, creo que lo que ya comenté, lo de Citi con Metaco, creo que es algo importante y son señales, ¿no? No solo para Ripple, sino que el sistema financiero está conformándose, ¿no? Otra noticia creo que importante fue la de los ETFs en los grandes, ¿no? En BlackRock, JP Morgan, Fidelity, en donde están adoptando esta parte de ETFs de Bitcoin, y eso nos da un indicio, ¿no? De que si bien la SEC está dando una narrativa que se está peleando con todo el mundo cripto, la realidad es que si esa fuera la narrativa real, las grandes empresas como Citi, como Fidelity no estarían de alguna manera involucradas, ¿no? O involucrándose en todo esto, parte de criptomonedas y creando ETFs y perdiendo su tiempo en nada, ¿no? Entonces, eso nos da un indicio de que hay algo detrás que no sabemos o que no quieren que sepan. Y también, ¿no? Una noticia, quizá no es muy famosa, pero cuando quebraron Signature Bank, Silicon Valley Bank,
había una conexión a un exchange que se llama EDXM, que es de Charles Schwab, de Fidelity, de todos esos grandes, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué tanto se quebraron esos bancos para dar paso a una línea con los grandes, ¿no? Y DXM es un exchange que recientemente está saliendo más hacia la luz de los grandes, ¿no? Entonces, creo que son tres noticias que conectan muy bien y hacen sentido muy bien a todo lo que está pasando en el sistema financiero. Yo justo quería comentar, de hecho me he olvidado porque he estado leyendo comentarios, quería comentar la de los ETFs de Bitcoin, porque me parece súper interesante. Y es que, claro, la paradoja, la ironía, es que están ofreciendo Bitcoin a las masas a través de la aplicación del móvil. Por ejemplo, el BBVA, ya se ha hecho viral el pantallazo de cómo el BBVA ofrece ETFs para que la gente lo pueda comprar a través del móvil, ¿no? ¿Cuándo están entrando las masas? Cuando Bitcoin ya vale 5 dígitos. 5 dígitos. Para mí la oportunidad de Bitcoin estaba cuando estaba en $1, en 2, en 10. Pero cuando ya vale 20.000 o 30.000, creo que la oportunidad, aunque llegue a valer 100, sí, es importante. Puede llegar a hacer un por 5. Sí, de aquí a un por 5 lo puede hacer. Pero estamos hablando de que el potencial que tienen otros activos digitales es muy superior. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir exactamente lo mismo con otros activos digitales. Cuando ya valgan 3, 4 o 5 dígitos, será cuando lo ofrezcan al público, cuando lo ofrezcan al público no educado, que es lo que está ocurriendo ahora. Están ofreciendo a los que no tienen formación en blockchain, les ofrecen Bitcoin ahora, cuando ya es tarde, ¿no? Entonces es paradójico porque se va a volver a repetir la historia. La gente lo ha interpretado como algo positivo, de hecho es algo bullish para Bitcoin, pero también no hay que olvidarse de que los bancos les da igual que el precio suba o baje, porque ellos van a cobrar una comisión independientemente de que el precio suba o baje. Su modelo de negocio es, oye, te ofrezco Bitcoin, te cobro un 2% por la transacción y si luego baja me da igual. De hecho, en una de las conferencias a las que fui con Víctor, que tú conoces, Raúl, estábamos en Barcelona y Víctor tenía en su portátil una pegatina de Ripple. Creo que a ti esto no te lo he contado nunca, Eduardo. Tenía una pegatina en el portátil de Ripple. Y se acercó un tío en inglés y nos dijo, oye, perdona, ¿trabajáis para...? Bueno, a Víctor le dijo, ¿trabajas para Ripple? Y dijo, no trabajo para Ripple. Él dijo, vale, perdona, es que colaboro con Ripple, con la empresa, se dedica a ciberseguridad. Y dice, era para poder comentar contigo un par de cosas de los proyectos y tal, pero bueno, como no trabajas no lo puedo comentar. Porque está con NDAs. Dice, pero lo que sí que te puedo comentar es que estamos haciendo una versión de Bitcoin encima de XRPL. Precisamente por lo que acabamos de decir, y es que si tú vas a utilizar la red de Bitcoin para ofrecérselo a las masas y las transacciones tardan 30 minutos en validarse, es que no vas a ofrecer nada a las masas, no va a haber transacciones. Entonces están creando una copia de Bitcoin, cuando de hecho la gente mira la letra pequeña de las ofertas que hace BlackRock, Fidelity, Citadel, etcétera. No es el Bitcoin original, sino son copias en otros ecosistemas. Y uno de ellos es potencialmente XRPL, que si no lo hacen así, la gente no vas a poder hacer que la gente compre de forma simultánea en masa. ¿Qué te parece a ti, Eduardo, el tema de los ETFs de Bitcoin? Mira, estoy muy de acuerdo, especialmente, como has dicho bien, ¿no? Estamos hablando aquí de Bitcoin, ya vale 30.000 euros, ¿no? Entonces vamos a suponer que llegue a su máxima histórica, que es 69.000. Vamos a ser más optimistas, que llegue a 100.000. Hiciste un 3x, o sea, triplicaste. Pero hay posibilidades mucho mayores con otros activos digitales, incluso XRP, XLM, XDC, Algorand, VeChain. Todos esos que tienen un potencial todavía inexplorado. Estamos aquí hablando de en mi opinión, ¿no? El blockchain de Bitcoin es muy arcaico y como has dicho, cuando se utiliza Bitcoin para transacciones cotidianas, se está mascarando el blockchain. O sea, están siempre utilizándolo en maneras que no se utilice el blockchain, como por ejemplo
es el caso de Lightning Networking. No sé si vosotros habéis escuchado de lo que es el Lightning Networking, pero lo utilizan para hacer pagos en Bitcoin. Y eso significa que construyen una cadena donde se llama un Layer 2 Protocol. Eso no sé decir en español. ¿Cómo puedo explicar un Layer 2? Capa 2. Capados. Bueno, una capa 2. O sea que lo que quiero decir con eso es que hacen pagos en Bitcoin sin utilizar efectivamente el blockchain de Bitcoin. Entonces hay maneras de hacerlo con eso, pero no están utilizando. Y lo mismo van a hacer implementándolo en el ledger de XRP. Y eso solo significa una cosa, que el ledger de XRP va a ser, en mi opinión, el centro del sistema financiero, porque no hay ningún otro ledger con las mismas características, sea de velocidad, bajo consumo energético, bajos costos de transacciones, escalabilidad, o sea que puede seguir siempre mejorando y llegando a más transacciones por segundo, a fin que pueda soportar todo el sistema, pueda comportar todo el sistema financiero, por ejemplo. Entonces sí me parece muy interesante y sería lo que has dicho que él tenía en el ordenador parecido con esto, de Ripple. Cuando has contado la historia de esa, la cogí en París. Entonces sí me parece muy, muy interesante. Creo que vamos a tener muchas sorpresas y, como has dicho, se los están ofreciendo a las masas, hay que sospecharse, porque algo pasa. O sea, tenés que estar seguro que, al menos en mi opinión, el gobierno no quiere ver a las personas ganando mucho dinero. Eso estoy seguro yo por los últimos años, por la experiencia que tengo. Entonces, con lo que lo están ofreciendo a las masas y van a mirar siempre que los mainstream influencers, la gente que tiene millones y millones de seguidores, esos son los que estarán hablando siempre de Bitcoin. Hablarán de Bitcoin y Ethereum. En Bitcoin no vais a escuchar una palabra acerca de XRP, porque ellos no quieren que la mayor parte de la población vaya a hacer cantidades muy buenas de dinero. Esa es la verdad. Y esto lo tengo que decir porque no me gusta generar mal ambiente, pero hay mucho creador de contenido que no es transparente con su público, con su audiencia. Y yo creo que uno de los rasgos de Eduardo Formula Bullish y yo es que estamos dispuestos a enfrentarnos a una audiencia porque vamos a decir lo que pensamos. Y creedme que no todo el mundo en el sector de las criptos dice su verdadera opinión. Hay muchos creadores de contenido que dicen que crean contenido simplemente porque es lo que la gente quiere oír, porque tiene aceptación. Y a mí me parece un error de base. Creo que tienes que estar alineado. O sea, el contenido que creas en redes sociales en relación a criptos tiene que ser un reflejo de cómo piensas por dentro. Si no haces eso, creo que es un error. Y yo creo que por eso hemos encajado también los tres, porque simplemente tienes que decir lo que piensas. Es que no es complicado. Y a veces ves esa fricción, a mí me ha pasado, con otros creadores de contenido que no están siendo transparentes con su audiencia. Y me sabe mal porque no hay que tenerle miedo a la audiencia. Es decir, o sea, no somos perfectos, ¿no? O sea, tienes que, si cambias de opinión o de repente pasa algo, tienes que ser capaz de afrontar la situación y decir, oye, pasa esto, tal, con naturalidad, porque es que es el proceso natural del ser humano, ¿no? Entonces se ha generado como esta expectativa, sobre todo con Bitcoin, de que no puedes cambiar de opinión. O sea, no puedes cambiar de opinión. Es que hay semanas en las que pienso que Bitcoin va a llegar a 100.000 y hay semanas en las que pienso que Bitcoin va a llegar a 0, ¿vale? Y lo digo, y ya está, y no pasa nada, porque es que hay semanas que dices, es que se van a cargar a Bitcoin, y hay semanas en las que pienso que Bitcoin, digo, no, es que realmente Bitcoin tiene recorrido, ya ha pasado su parte más importante, pero puede tener recorrido. Entonces, simplemente que creo que es importante que la gente sea consciente de que no muchos creadores de contenido son transparentes con lo que pasa por su cabeza y que hay que ser auténtico y ya está, y que no pasa nada. Es verdad, y muchas veces eso te puede hasta limitar un poco, porque les da miedo a veces a invitarme a una live donde hayan otros bitcoiners, o sea, Bitcoin maximalist, ¿no? Solo que ya entra uno que tiene XRP en su nombre, ya les da algo, porque
saben cómo, que es una opinión controversa, ¿no? Una opinión distinta a lo que la mayoría, porque la verdad es que nosotros somos la minoría de los creadores de contenido que estamos aquí para decir que sí, XRP es así y que Bitcoin tiene problemas en su blockchain, porque la mayor parte de ellos no os va a decir eso, la mayor parte de ellos va a venderse una narrativa simplemente para ganar más visualizaciones. Incluso, y lo mismo puede pasar incluso dentro de la comunidad de XRP, o sea, gente que va a hacer predicciones astronómicas del precio, gente que va a dar una data específica para cuando... Yo, si vosotros me seguís, yo nunca voy a hacer eso, yo soy muy... ¿Estás en silencio? ¿No se te oye? Te perdimos. Te perdimos. ¿Tienes el silencio activado, el micro desactivado, Eduardo? No nos oyes. No se te oye. Ahora. Ahora sí. ¿Estás en silencio? Es ¿No se te oye? que se me llegó una llamada y Te perdimos. ¿Tienes el silencio activado, el micro? Se ha congelado. Ahora. ¿Lo tienes el micro desactivado? Ah, vale. Que esperemos. Ah, va a salir y va a entrar otra vez. Voy a invitarle otra vez. A ver, un segundito. Ahora. Estábamos diciendo, bueno, estaba diciendo Eduardo el tema de que hay creadores de contenido que no son del todo transparentes y de hecho yo lo he notado, lo hemos comentado una vez, Raúl, que están cambiando la narrativa. Es decir, no solamente porque nosotros estemos dando la brasa, obviamente nuestra parte es una parte más pequeña, sino porque está entrando la realidad del ecosistema, está entrando la regulación, están viendo cómo el ecosistema cambia, están viendo cómo los proyectos que eran como yo que sé, pues el del Terra Luna entra en la cárcel y que ya no es tan divertido dedicarte a estafar a la gente creando tokens y pensando que no tiene consecuencias o que tus acciones no tienen consecuencias, ¿no? Y alineado con eso, creo que muchos creadores de contenido hablan de un tema, ¿no? Porque es trend o porque les deja likes, followers, etcétera, ¿no? Pero si te vas de hecho a sus perfiles a ver qué ofrecen ellos, ves puro link de afiliado, ¿no? Te ofrezco que te afilies a Binance, a Bitso, esta criptomoneda, y ahí es donde te puedes dar cuenta, ¿no? Qué tanto conocimiento tiene del tema o qué tanto está buscando que te afilies para obtener una comisión, ¿no? Entonces, creo que es algo importante porque de Bitcoin, de XRP, de todo, ¿no? Existen muchos que hablan sin conocimiento del tema y te pueden llevar a que creas en esa parte, inviertas y llegue una mala experiencia, ¿no? Entonces, como bien comentaba Eduardo, ¿no? Quizá esos lives, ¿no? Que donde tienes una persona que habla mucho de Bitcoin o habla mucho de diferentes temas, pero sin llegar a una conclusión sensata o razonada, y quizá invitan a Eduardo o a ti o a cualquiera que tiene el conocimiento del tema, justo, ¿no? Llega ese enfrentamiento donde llega un punto de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y hay muchos que, como bien comentas, están cambiando la narrativa hacia otros rumbos, ¿no? Antes Bitcoin es lo máximo, no es anónimo, es confidencial. Ahora, ¿qué tan anónimo es, no? Si los grandes están teniendo o están ofreciendo Bitcoin a las masas, ¿qué tan anónimo va a ser Bitcoin, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es simplemente eso, ¿no? El conocimiento que tienen cada uno de los influencers hacia el tema y cómo tú, como de alguna manera participante de ese conocimiento, lo adoptas o no, ¿no? Y haciendo tus investigaciones. Yo estoy muy contento porque estoy viendo cómo se cosecha el trabajo de haber hecho un análisis hace 2, 3 años correcto del ecosistema, porque cuando empezamos a crear contenido, yo empecé hace menos de 10 meses a crear contenido en TikTok. Nadie, en habla hispana había muy poca gente, muy poca gente que le daba este enfoque. Raúl, Fórmula Bruis era de los pocos, Edu estaba en Twitter, pero en TikTok en habla hispana había muy poca gente, ¿no?
Y yo creo que posicionarte antes o sea, desde el punto de vista de la ley, de la regulación, de la utilidad de los bancos centrales, comerciales, es una estrategia es más realista, o sea, más con los pies en la tierra, que yo soy el primero que soy súper antisistema, pero también soy realista, ¿no? O sea, es como un equilibrio entre lo que quieres tú que ocurra y cómo funciona el mundo, ¿no? O cuanto más te esfuerces en entender cómo funciona el mundo, mejores decisiones vas a poder tomar, ¿no? Porque a veces nos podemos obnubilar con lo que queremos que ocurra, pero realmente lo que queremos que ocurra quizá no existe la infraestructura para que se lleve a cabo, ¿no? O no existen las sinergias para que se lleve a cabo, o simplemente la población no quiere eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene una época muy, muy buena. Yo creo que, contestando las preguntas, ¿cuándo creemos que ocurrirá esto? Yo creo que esto está relacionado con el pleito. Yo creo que nos iremos a 2025. Creo que nos iremos a 2025. De acuerdo. Creo que no todos los patos, no todos el sistema financiero, no todo el sistema financiero al completo está preparado para hacer la migración. Aún faltan algunos players para que estén todos los patos alineados, ¿no? Me puedo equivocar. También es verdad que hay que diferenciar entre las CBDCs del público, los que vamos a utilizar nosotros, y los CBDCs wholesale, las que van a utilizar los bancos. El apartado de los bancos está mucho más avanzado que el del público, muchísimo más avanzado, pero creo que aún falta un poquito. Ese poquito se puede traducir en los próximos de 6 a 24 o 48 meses. Bueno, con 48 meses no, 24 meses. 2025, noviembre de 2025. Para entonces, yo creo que veremos algo más sólido de lo que estamos viendo ahora, pero es una oportunidad de seguir acumulando. Yo estoy siempre dividido entre lo que me gustaría que ocurriese, que es una subida de precio, obviamente, pero por otro lado pienso que si tenemos 2 años más, con lo que sea ahora, estaré encantado de esperar 2 años más. 2 años no es nada, si tienes en cuenta todo lo que está ocurriendo. Es un espacio de tiempo relativamente corto. Son 2 años más para seguir aumentando la audiencia, para seguir construyendo, para seguir aportando al ecosistema y para seguir aprendiendo, porque yo aprendo cada semana, cada mes, leyendo documentos. Cuando leo este tipo de documentos, me doy cuenta de que no están explicando todo lo que tienen construido. Bueno, obviamente, no están explicando todo lo que tienen construido detrás, y es como que nos explican quizá un 5% de lo que realmente tienen construido, ¿no? Y lo puedes ir como intuyendo, pero va a ser es una animalada. Lo que está ocurriendo es una animalada, la gente no es consciente y hay que ir a piñón, hay que ir a piñón. Así que no me quiero extender muchísimo más, que llevamos 1 hora y media. ¿Qué queréis, una última idea que queráis transmitir a la gente sobre lo que queráis? ¿Algún mensaje? Yo estoy muy de acuerdo, especialmente acerca, mi previsión también es para 2025 y yo lo veo una bendición que vaya a tardarse más un par de meses, ¿no? 24 meses más o menos, porque eso nos permite seguir aumentando la audiencia, como has dicho, nos permite seguir enseñando y compartiendo los conocimientos con cuanto más personas mejor. Eso es mi misión aquí, ¿no? Estoy ya en este espacio hace bastante años y tuve la oportunidad de enseñar a mucha gente. Entonces, eso es mi misión y deseo lo mejor para todos. Espero que todos tengan la oportunidad de acumular activos digitales suficientes para hacer ganos sustanciales para los próximos años. Creo que el gran cambio va a pasar en 2025. Y mi mensaje al final de las lives es siempre lo mismo, es siempre que seguís estudiando los ecosistemas, que utilizáis el tiempo que tenéis con el móvil en manera productiva y no desperdiciáis este tiempo como hace infelizmente la mayoría de la población, que pasa tiempo aquí en TikTok mirando videos de los perros, de los niños, de Shakira, como has dicho antes. A ver, no hay nada mal en pasar una media hora al día haciéndolo, pero que utilizáis ese tiempo de manera productiva para que después, cuando el cambio pase, no miráis hasta ahora y decís, ojalá en el 5 de julio
de 2023 yo estuviera utilizando mi tiempo y mi dinero para comprar más activos, para hacer algo productivo, aprender sobre el sistema financiero y que no estuviera aquí mirando y desperdiciando mi tiempo en cosas inútiles. Creo que ese es mi mensaje. Y bueno, todos nosotros hoy tenemos un móvil. A ver, si estáis mirando esta live es que tenéis un móvil, tenéis acceso al internet, tenéis tiempo. Y bueno, deseo que todos puedan tomar las mejores actitudes en los próximos años para que en 2025, cuando el gran cambio llegue, podéis estar tranquilos y pasar tiempo y disfrutar con vuestras familias. Y de mi parte es justo, sean pacientes, las grandes cosas se cocinan lentamente y viene un cambio bárbaro en el sistema financiero. Si estamos ubicados en este tiempo temprano, vamos a ver grandes recompensas, ¿no? Entonces vienen cosas grandes, hay que ser pacientes. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Gracias Eduardo, gracias Fran por este espacio. Y de mi parte es todo. Nos vemos pronto. Gracias. Sigo aprendiendo siempre con vosotros también aquí en las live. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Os recordáis a las 7:30 en México, 3:30 de la tarde en España y a las 4:30 para mí que estoy en Grecia. Exacto. A ver, nos vemos la semana que viene. Yo simplemente añadir que os involucréis, de la forma que sea, pero os involucréis. No me quiero extender más porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Involucraos, id a eventos, construid, aportad, porque este ecosistema literalmente tiene todo por construir y podéis ser parte del cambio si empezáis ya. Ya sea creando contenido, gestionando comunidades de Discord. Haced algo, involucraos porque de verdad que merece la pena este ecosistema. Independiente del dinero, es la oportunidad de construir algo que va a aportar muchos beneficios para todos. Así que un saludo a todos, gracias por todos los comentarios que habéis puesto, gracias Eduardo, gracias Raúl y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.